Cuán dulce paz es aquella que el Padre me da. En estos días, en realidad, me senté a escribir algo de lo que yo pensaba que podía ser el mensaje de esta noche, y me di cuenta que lo que estaba escribiendo iba para cualquier lado. Y en realidad, en un momento en que escribía, me di cuenta que el Señor quería volver otra vez al tema del domingo pasado. Y todo comenzó cuando empecé a recordar cuántas veces nosotros le preguntamos al Señor por qué, ¿no? ¿Cuántos de ustedes le han preguntado al Señor por qué? ¿Por qué una enfermedad? ¿Por qué, no sé, una crisis financiera? ¿Por qué una muerte? ¿No? ¿Por qué una separación? ¿Por qué un hijo que se va? ¿Sí? ¿Por qué? Pero releyendo el libro de Génesis, creo que uno puede observar que el primero que pregunta por qué no es un hombre, sino que el primero que pregunta por qué es Dios. En realidad, en los primeros capítulos del Génesis, especialmente entre el 3 y el 4, si tienen tiempo, lean los primeros 4 capítulos del Génesis, y si no tienen tiempo, háganse el tiempo, porque la palabra nos edifica y nos va a hacer bien recordar cómo Dios nos creó y cómo creó todo a nuestro alrededor para que nosotros ahí vivamos en un ámbito de autoridad, de señorío, ¿sí? Allí en esos 2 capítulos, el 3 y el 4, de hecho, aparecen unas 7 preguntas de Dios al hombre, ¿sí? Básicamente. Y esas preguntas aparecen específicamente en el contexto de la palabra que transmitimos el domingo pasado. ¿Sí? ¿Se acuerdan que hablamos de las ofrendas de Caín y de Abel? Y cómo Dios aceptó la ofrenda de Abel y no de la de Caín. Ya explicamos por qué. Si no estuvieron, busquen el video. Y Caín termina matando a Abel. Bueno, primero su rostro se entristece, si él se pone mal, y entonces comienzan las preguntas de parte de Dios, ¿no? ¿Por qué te has ensañado? ¿Por qué decayó tu semblante? Así que el primer por qué en la Biblia no es de un hombre, ni tampoco de una mujer, sino de Dios. Dios es el primero que empieza con esas interrogantes. Y claro, el Señor tenía toda la razón como para hacer esas preguntas. Porque Él había puesto a su creación en medio de un ámbito de seguridad. Entonces no necesitaban realmente ellos ni angustiarse, ni amargarse, ni sufrir. Por eso es que Dios, no podemos decir que es sorprendido, porque a Dios no le sorprende nada, pero es como que Dios enfatiza esa pregunta y dice, ¿por qué? ¿Por qué si tenías todo a tu alrededor? Miren, vamos a repasar un poquito la historia de cómo un muñeco de barro se transforma en un ser viviente con autoridad sobre todo lo creado. Cuando comenzamos allí leyendo la historia de la creación, dice que Dios sopló aliento de vida sobre ese montón de barro e hizo el ser viviente, ¿sí? Eso se acuerdan ustedes. Y a partir de ahí Dios mismo se vuelve en una especie de entrenador del hombre, porque Él mismo empieza a entrenar al hombre en el huerto que Dios estableció para él, para que colonizara el mundo, ¿sí? Para que señorease sobre toda la tierra, sobre todo lo creado. Allí en ese huerto Dios le dio un plan, en ese huerto Dios le enseñó límites, ¿sí? Allí Dios le impulsó a descubrir su potencial, y además de esto, Dios allí en ese mismo ámbito le proveyó de una compañera idónea, ¿se acuerdan? ¿Sí? Pero al transcurrir el tiempo, el hombre terminó decidiendo a favor del susurro de una serpiente antes que el aliento de vida de Dios. Y entonces, a partir de ese momento, todo comienza a ser transformado, y no para bien, sino que comienza a decaer. El resultado de la desobediencia del hombre fue un resultado cósmico, ¿sí? Que alteró el orden mundial, contaminó la mayordomía del hombre, ¿sí?
y afectó todo lo creado, porque obviamente todo lo creado estaba bajo el señorío de ese hombre que Dios había creado. Entonces, el ser humano entra en una debacle, si entra en un estado de temor a Dios, a ese Dios a quien conocía bien, entra en un estado de temor porque ya ahora quizá ya no se consideraba su creación, ¿sí? Es decir, hasta inclusive pierde la noción de la verdad. Porque aunque él pecara, seguiría siendo creación de Dios, pero evidentemente la confusión que el pecado le trajo hace que él empiece a pensar de que ya no era creación de Dios, de que ya Dios no lo quería, Dios no lo amaba, ¿no? Y entonces así es cuando Dios le hace la primera pregunta al hombre, ¿no? Y ¿se acuerdan de esa historia, no? Cuando Adán llega al huerto y pregunta: Adán, ¿dónde estás? Por supuesto que la pregunta de Dios no tenía que ver con descubrir dónde estaba escondido, porque no podemos escondernos de Dios, ¿sí? No hay forma. Dios sí sabía dónde estaba, pero la pregunta fue una pregunta de, a ver si reflexionas, ¿te das cuenta de dónde estás? ¿Te das cuenta de dónde llegaste? ¿Te das cuenta de dónde caíste y hasta dónde llegaste a caer ahora? ¿Sí? Es decir, el dónde estás tiene que ver con que el hombre pierde su sentido de ubicación, el hombre pierde el sentido del para qué vive, del por qué vive, ya no sabe más cuál es el fin de su existencia en la tierra. Por eso como que Dios le dice, ¿te das cuenta de dónde estás? Por haber comido de lo incorrecto, la naturaleza pecaminosa entró en el hombre, tomó control de su vida y lo transformó en un ser lleno de temor, lleno de miedos. Antes de todo esto, el hombre no tenía miedo, ¿sí? Ni el hombre ni la mujer. Ahora tenemos miedo, porque el pecado nos llenó de confusión, de dudas, de preguntas, ¿sí? Y se volvió irresponsable. Y para cubrir su irresponsabilidad, entró en esa costumbre pecaminosa de echarle la culpa a otros, ¿no? Y a partir de ahí, todos nosotros siempre tratamos de echarle la culpa a algo. ¿Cómo nos cuesta asumir nuestros propios errores, ¿sí? Aun cuando ya no nos quedan personas a quien culpar a nuestro alrededor, ¿sí? Pero nos entra la culpa y a algo tenemos que echarle la culpa. ¿Por qué dejaste la dieta? Y lo que pasa que justo hubo una fiesta. Bueno, yo no había a quién echarle la culpa, pero algo tengo que encontrar para echarle la culpa, ¿no? Siempre transportando la culpa a otra. Así que el hombre fue expulsado del huerto del Edén, de un ambiente que era idóneo para gerenciar la prosperidad. Ese era un ámbito idóneo para gerenciar la prosperidad, pero ahora tiene que asumir su mayordomía desde una lucha constante con la corrupción, ¿sí? Antes no tenía esa lucha, el hombre simplemente administraba, pero ahora lucha con la corrupción. ¿Y cómo nos cuesta saber lo que está bien y lo que está mal? A tal punto de que llega un momento en que la sensación es que siempre nos están engañando, ¿no? Porque la corrupción ya lo llenó todo. Entonces, el problema del hombre se resume en esa frase, ¿no? Que el ser humano prefirió el susurro de la serpiente antes que el aliento de vida de Dios. Y así estamos. Entonces, el problema mundial, el problema de la humanidad, no es el problema de qué nos falta. Vieron que todo el mundo se queja de lo que le falta, ¿no? ¿Sí? El que roba, roba ¿por qué? Porque le falta. ¿Sí? El que trabaja más, ¿por qué trabaja más? Porque le falta. El que abandona a su familia durante horas por trabajar más, ¿por qué lo hace? Porque le falta. ¿Sí? ¿Por qué hay corrupción en los ámbitos quizás de gobierno y en esos ámbitos de tanta televisión? ¿Por qué les falta? ¿Por qué hay guerras? Porque les falta. ¿Por qué un país tiene que conquistar a otro? Porque le falta territorio, ¿sí? O porque le falta petróleo, o porque le falta agua, o porque le falta, ¿sí? Entonces, el mundo cree que el gran problema es, nos falta. Pero en realidad, el gran problema de la humanidad no es el que nos falta, sino que es un problema de a quién respondemos, ¿sí? Nuestro problema es a quién respondemos. Y me gustaría que lo anoten, por favor. Anoten eso en sus apuntes, lo que están tomando nota.
¿sí? Anoten eso, el gran problema de la humanidad no es qué nos falta, sino que el gran problema es a quién respondemos. Y entonces, quisiera que leamos Mateo capítulo 6, versículos 25 al 34. Mateo 6, 25 al 34. Y vamos a tratar de darnos cuenta de que cuando el a quién respondemos se contesta adecuadamente, el que nos falta se acomoda automáticamente. Repito esta frase porque sé que a algunos les gusta tomar nota de esta frase y después la pegan en el Face por ahí. Por lo menos digan que es mía. Cuando el a quién respondemos se contesta adecuadamente, el que nos falta se acomoda automáticamente. Eso es lo que nos enseña Mateo capítulo 6. ¿Sí? Miren, se lo voy a leer desde el 25 hasta el 34. Jesús es el que está hablando, ¿sí? Mateo 6, 25 al 34. Por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán o beberán, ni por su cuerpo, cómo se vestirán. ¿No tiene la vida más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa? Fíjense en las aves del cielo, no siembran, ni cosechan, ni almacenan en graneros. Sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? ¿Quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? ¿Y por qué se preocupan por la ropa? Observen cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni hilan. Sin embargo, les digo que ni siquiera Salomón, el hombre que quizás fue el más rico que haya existido, con todo su esplendor, se vestía como uno de ellos. Si así viste Dios a la hierba que hoy está en el campo y mañana es arrojada al horno, ¿no hará mucho más por ustedes, gente de poca fe? Así que no se preocupen diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o con qué nos vestiremos, porque los paganos, los que no creen en Dios, andan tras todas estas cosas. Y el Padre Celestial sabe muy bien que ustedes las necesitan. Más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Por lo tanto, no se angustien por el mañana, el cual tendrá sus propios afanes. Cada día tiene ya sus problemas. Entonces, ¿qué enseña Jesús en este párrafo? Enseña que el problema del hombre es el orden de sus prioridades. ¿Sí? El problema del hombre es el orden de sus prioridades. Cuando las prioridades están en el orden incorrecto, ¿sí?, entonces es cuando las cosas pasan a ser más importantes que la vida. ¿Sí? Fíjense, Jesús dijo, ¿no es la vida más importante que el alimento? ¿Sí? Pero claro, cuando las prioridades están desacomodadas, entonces las cosas pasan a ser más importantes que la vida. Por eso hoy se mata por un celular. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? El problema es un problema de prioridades. Cuando Dios no es el primero en nuestras vidas, comenzamos a desvalorizarnos a nosotros mismos. Dicho en otras palabras, empezamos a sufrir de baja autoestima. ¿Por qué? Porque no hay forma de descubrir que nuestro valor está en Cristo, ¿sí? Si las prioridades están desubicadas, ¿sí?, incorrectamente colocadas, no hay forma de descubrir que nuestro valor es Cristo. No hay forma de que nos demos cuenta de que el tesoro está adentro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo cambié mi enfoque de prioridad. Entonces, como mi prioridad no es la vida, sino las cosas, en vez de mirar aquí, estoy mirando las cosas, nunca descubro lo que Dios puso dentro mío. Les voy a leer algunos textos, anótenlos si pueden. Y fíjense lo que le dice la palabra. Bueno, allí en Mateo 6, 26 está claro. Dice, ¿no valen ustedes mucho más que ellas? Hablando de las flores, hablando de las aves. ¿Sí? Juan 3, 16. Juan 3, 16. ¿Qué dice Juan 3, 16? Dice de que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo.
¿sí? De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Pregunto, ¿alguien de los presentes esta noche en este lugar ama a otra persona tanto como para dar a su propio Hijo? Pero Dios lo hizo, ¿sí? ¿Se dan cuenta el valor que tenemos para Él? Nadie más hizo eso, de dar a su propio Hijo a cambio de nosotros, ¿sí? Primera de Pedro capítulo 2, versículo 9. Primera de Pedro 2, 9. Dice, pero ustedes son linaje escogido, ¿sí? Real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Miren lo que dice Dios acerca de nosotros, lo que somos para Él. Uno más, Efesios capítulo 2, versículo 10. Dice que somos hechura suya, hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Así que si alguno dice, no, a mí no me sale hacer bien, no sé cómo, soy malo, nunca voy a cambiar. Escucha bien lo que dice Dios acerca de tu vida. Él no te hizo para que seas así. Sos así como consecuencia del desorden de prioridades. Pero lo que Dios dijo acerca tuyo, lo que Él pensó hacer con vos es esto. Dice que somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. ¿Se dan cuenta? Si Dios no es primero en nuestra vida, todo se descontrola. El mismo texto dice que si Dios no es primero en nuestra vida, perdemos la conexión con nuestra fuente de sustento. Dice, hablando de las aves del cielo, dice, su Padre Celestial las alimenta. Está remarcando, recalcando allí quién es la fuente de sustento. Cuando pone las aves, por ejemplo, como ejemplo, lo que quiere decir allí Jesús es que Él es la fuente de nuestro sustento. Pero claro, cuando no tenemos a Dios primero, entonces cortamos, se pierde la conexión con nuestra fuente de sustento. Y es cuando empezamos a sufrir la supuesta carencia de todo, ¿no? Me muero de hambre, me muero de sed. Entonces, así es como hoy tenemos el ser humano que vive con afán de ser quien no es, no se ama a sí mismo, no se respeta, vive aparentando, tiene envidia de lo que otros tienen. Pero si Dios es primero en nuestras vidas, entonces dice este texto que Dios, la gloria de Dios, de la cual estamos hablando desde el principio de año, miren qué coincidencia, ¿no? Como dijo un pastor en la tele el otro día, Diosidencia, no es coincidencia, es Diosidencia. Aprendí una nueva palabrita anoche mirando un programa cristiano. Si Dios es primero en nuestras vidas, la gloria que nos va a cubrir será más hermosa, notable y deseable que los vestidos de los más ricos de este mundo. ¿Sí? Entonces, cuando Dios es primero, podemos permitir que Él nos cosa nuestros vestidos, nos hile los tejidos con los que nos vamos a vestir, ¿sí? Ponemos a Cristo como nuestra vestidura, su presencia termina siendo nuestra vestidura. Miren lo que dice Mateo 5:16, anótenlo por ahí. Mateo 5:16 dice, hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo, ¿sí? Así que cuando Dios es primero, brilla la luz de Cristo en nosotros, ¿sí? Entonces, tenemos que darnos cuenta de esto, que hay gente que no se destaca nunca, no porque le falte trabajo, porque le falte habilidad, porque le falte inteligencia, sino porque no tiene a Dios primero. Y mientras escribía esta frase, sentí como que el Señor me decía, ahí hay una respuesta a uno de los por qué que a veces tenemos. No sé cuántos de ustedes alguna vez se han preguntado, pero
¿por qué no me llaman? ¿Por qué no ven mi currículum? ¿Por qué no me toca a mí? Llamaron a todos para el trabajo, menos a mí. Yo siempre último. Ahí tenemos un porqué. Bueno, el problema no es falta de habilidad, falta de inteligencia. El problema es falta de luz. No te ven. ¿Por qué no brillas? Entonces, más que preocuparte por tu currículum una vez que lo entregaste, porque eso sí lo tenés que hacer vos, descansá y buscá mostrar la luz de Cristo. Esa luz va a alumbrar delante de los hombres, te van a ver y te van a llamar. ¿Cuántos creen esto? ¿Alguien andaba buscando trabajo aquí? Empiecen a probar con esto. Conviértanse en buscadores de Dios, conviértanse en verdaderos adoradores, pongan a Dios primero en todo, y una vez que entregaron el currículum, descansen en que Él hará brillar su luz a través de ustedes, los van a ver, yo declaro en el nombre de Jesús, que todo aquel que brille con luz de Cristo no estará sin trabajo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Así es. Por eso esta semana, en los grupos de crecimiento, estuvimos repasando esto de las primicias y le prometimos a Dios primicias de oración, primicias de ayuno, primicias de tiempo. No podemos darnos el lujo de emparentarnos con el temor y la incredulidad en un año en el que Dios nos quiere sorprender con tremendas cosas. Todo esto lo estamos predicando porque entendimos que este es el año de gloria de Dios, ¿sí? Y no creo que sea solamente sobre esta iglesia, no podemos ser tan egocéntricos, ¿no es cierto? Pero es un año de gloria de Dios y como yo les conté en alguna oportunidad, después de haber recibido esa palabra específica para nuestra iglesia, entonces empecé a escuchar las palabras de otros pastores y predicadores por ahí y resulta que en muchos lugares Dios habló esta misma palabra. Es un tiempo de gloria. Entonces no podemos perdernos esa cobertura de gloria simplemente por temor e incredulidad, temor a que nos falte, ¿sí? Incredulidad en el sustento de Dios, lo que dice Mateo 6. Debemos confiar, debemos creer. Fe es el combustible que pone a funcionar el motor de nuestra conquista. Necesitamos esa fe. Entonces, el poder de las primicias, el poder de poner a Dios primero, consiste en gozarnos en que Dios sustente todas nuestras necesidades. Sentirnos gozosos, no en que tenemos algo en el bolsillo, sino sentirnos gozosos de que nuestra vida es sustentada por Dios. Ese es el poder de la primicia, el poder de la prioridad, el poder de poner a Dios primero. El poder de las primicias nos permite ser un reflejo del reino de Dios y de su justicia, como dice ahí Mateo 6, ¿no? La palabra primeramente, vieron que dice esa palabra, ¿no? En el versículo 33 dice, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, ¿sí? ¿La vieron por ahí? Remárquenla en su Biblia, no tanto como para que se le rompa la hoja, pero que se vea bien, primeramente, ¿sí? Primeramente, esa palabra significa anticipadamente, significa antes de todo, significa enfoca tu mente en un objetivo claro. Eso es primeramente, ¿sí? Es decir, antes que cualquier otra cosa, yo tengo que tener ya planificado que Dios es primero. No me tiene que agarrar por sorpresa el que Dios sea primero. No es que estoy de pronto en una encrucijada y ahora ¿qué decido? ¿Pongo a Dios o me decido? No, esa decisión ya tiene que estar tomada, ¿sí? Cuando llega a esa encrucijada, mi vehículo tiene que agarrar automáticamente hacia el lado donde Dios es primero. No hay ni que pensar en la ruta, ya la tengo vista antes. ¿Vieron? Como cuando estudiamos un mapa y salimos de viaje y sabemos que en tal punto hay un cruce. Y yo ya me estudié el mapa, nunca estuve ahí, pero como ya sé el mapa, sé que cuando llegue el cruce agarro para la derecha, ¿no? Es para ahí donde tengo que ir. Entonces, el que Dios sea primero tiene que ser una decisión, no a ser tomada el día que esté en una encrucijada. Ese día puede ser fatal. Sino que tiene que ser tomada antes. Dicho en otras palabras, hoy. Hoy tiene que ser tomada esa decisión. Que Dios sea primero siempre. Y venga lo que venga, yo siempre agarro por la ruta correcta, la que me lleva a Dios.
Dios primero, no importa. ¿Sí? ¿Me entienden? Entonces, tenemos que prestar atención a esto. Miren, ¿por qué enfatizo en que la decisión tiene que ser tomada ahora? En que yo no puedo descansar en tomarla más adelante. Yo no me puedo relajar en esta decisión. Es una decisión que tenemos que tomar y aún una decisión en la cual tenemos que trabajar. Cada día fortalecer esa decisión y aún declararla todos los días delante de Dios. Es decir, Dios, me acuerdo que el domingo te puse a vos primero y lo recuerdo. Se lo recuerdo a Dios, pero sobre todo me lo recuerdo a mí mismo, ¿no? Y de paso se lo recuerdo a los espíritus inmundos que andan siempre ahí tratando de desviarme, ¿no? Puse a Dios primero, puse a Dios primero, puse a Dios primero. ¿Sí? Y que esa decisión me mantenga firme. ¿Saben por qué insisto en eso? Porque nosotros muchas veces nos movemos tranquilos porque estamos en un ambiente seguro. Este es un ambiente seguro, ¿sí? Este es un ambiente seguro. Y muchos han tomado un muy serio compromiso con sus grupos de crecimiento y entendieron que realmente pueden ser contenidos en los grupos de crecimiento, así que están yendo a los grupos de crecimiento, los felicito y sigan ahí, ¿sí? Pero entonces estamos ahí y descansamos, ¿eh? Estamos en un ambiente seguro, ¿eh? Pero déjenme que les diga una cosa, y no sé cuántos de ustedes se dieron cuenta de esto leyendo la historia de Adán y Eva. No sé cuántas veces habrán leído la historia de Adán y Eva, pero supongo que por lo menos la deben saber, ¿no? Pero quizás nunca pensamos en esto. Adán y Eva no cayeron en pecado en un boliche. Adán y Eva no cayeron en pecado después de una noche de copas y de mucho alcohol y rock and roll. No sé si ya había rock and roll en esa época, pero no. ¿Dónde cayeron Adán y Eva? En el huerto del Edén, ¿sí? Nunca hubo antes y no habrá otro después, por lo menos aquí en la tierra, un lugar más seguro que el Edén. Ahí cayeron Adán y Eva. Un lugar preparado para que el hombre y la mujer estén cuidados, ¿sí? Estén protegidos. Un ámbito de seguridad, un ámbito, hasta podríamos decir, profético, ¿eh? Era el ámbito profético ideal. El otro día aprendimos el miércoles lo que es la profecía, ¿no? Es traer las palabras que están en el corazón de Dios y ponerlas a nivel de los seres humanos. Dijimos que eso era profecía. Bueno, ese era un ámbito profético ideal. Miren, ustedes pueden pagar millones y nunca van a ir a un congreso profético mejor que el que vivían Adán y Eva todo el tiempo en el huerto del Edén, porque había conexión ininterrumpida. Fluía la palabra de Dios y la palabra de Adán y Eva hacia arriba todo el tiempo, ¿sí? Un ámbito mejor que ese no existía. Ahí pecaron Adán y Eva. ¿Cuántos se habían dado cuenta de eso? Entonces, ahora entendemos por qué el apóstol Pablo dice, el que crea estar firme, ¿cómo sigue? Mire que no caiga. El que crea estar firme, mire que no caiga, ¿sí? El problema, ¿dónde está? En la palabrita crea. Porque el que está firme no va a caer. Pero el que cree estar firme, en el creer que estoy firme hay una situación de relax, hay como un acomodamiento, ¿no? Hay como que, bueno, acá qué me va a pasar, ¿no es cierto? Entonces, podemos y debemos estar firmes, pero para eso hay que trabajar todos los días. Por eso le digo, si hoy tomás la decisión de que Dios sea primero, mañana la tenés que seguir trabajando y el martes y el miércoles y seguir recalcando y declarando y profundizando la realidad de que Dios es primero. No te va a ser fácil como no me es fácil a mí, no le es fácil a nadie, por eso tenemos que insistir y trabajar en que Dios sea primero. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el problema? El problema no son los malos que nos rodean. Miren, le voy a tirar otra frasecita para que la piensen durante toda la semana y les pegue duro en las rodillas y le meta el dedo en el ojo. Sufran. El problema no son los malos. Nosotros hablamos de los malos porque tenemos esa pecaminosa costumbre de echarle la culpa a alguien. El problema no son los malos. El que puso al mundo patas arriba
fue un bueno. ¿Sí? Fue un bueno que no mantuvo en orden sus prioridades. Díganme si ya habían pensado en eso. El mundo no lo dio vuelta a un malo. Al mundo lo dio vuelta a un bueno que desordenó sus prioridades. No le echemos más la culpa a los malos. Pongamos nosotros a Dios primero y prediquemos la prioridad de Dios a todos. Que todos tengamos a Dios primero. Y entonces el mundo se va a acomodar otra vez. ¿Sí? Entonces, por amor a Dios, por amor a nuestra familia, por amor a nuestra tierra, debemos entronar a Dios como primero en nuestras vidas. Si amamos lo que nos rodea, tenemos que poner a Dios primero en nuestras vidas. Y entonces nuestras necesidades tienen que transformarse en simples añadiduras, lo que dice Mateo 6. ¿Sí? Si ponemos al reino de Dios primero, nuestras necesidades se transforman en añadiduras. Algo que Dios va a añadir. Si Dios es primero, Dios te añade todo lo que necesites. Todo lo que necesites, pero Dios tiene que ser primero. Si Dios es el primero, el resto está cubierto por su gloria. Si Dios es primero, todo lo demás está cubierto por su gloria. Si Dios es primero, entonces sí, tu ámbito es seguro. Si Dios sigue siendo primero, tu ámbito de vida será como el del Edén. Si Dios deja de ser primero, puedes caer en pecado aún viniendo a la iglesia todos los días. Dios tiene que ser primero. ¿Te puedo pedir que cierres tus ojos? Simplemente para que los próximos minutos te sirvan para reflexionar sobre esto. Para ver si realmente estás firme o si simplemente creías estar firme. Para ver si te veías seguro y quizás ahora debas volver a hablar con Dios y decirle: Dios, la verdad, ahora no estoy tan seguro si siempre te pongo a vos primero. Ahora no estoy tan seguro. Ahora me está preocupando esto, yo no sé si Dios es primero. Quizá alguno se empieza a dar cuenta que hubo otras cosas antes que Dios, o que hubo otras personas antes que Dios. Y como a lo mejor pensaste, como Dios me conoce, como Dios sabe lo que soy, te preocupaste más por agradar a los hombres que agradar a Dios. ¿Cuántos están dispuestos a ser examinados esta noche? No por mí, sino por el Espíritu de Dios. El salmista decía: Señor, mira mi corazón y ve si hay en mí camino de perversidad. ¿Alguien se anima a decir como el salmista: Señor, ¿me examinás? ¿Me tomás una prueba hoy? Y entonces yo te voy a pedir que, así con los ojos cerrados, observes un momentito tus pensamientos. Vos sabés lo que pensás. Vos sabés lo que pasa por tu mente. Te pregunto, esta es la primera pregunta del examen. ¿Qué llena tu mente la mayor parte del tiempo? ¿Qué llena tu mente la mayor parte del tiempo? Segunda pregunta del examen. Escucha tus palabras. ¿De qué hablas en la mayoría de tus conversaciones?
Tercera pregunta del examen. Mira tus acciones. ¿A favor de quién son la mayoría de tus acciones? ¿A favor de Dios o a favor tuyo? Con estas tres preguntas, con estas tres preguntas espero que hoy puedas tomar una decisión correcta. Creo que la respuesta a esta pregunta puede evidenciar que la mayoría de tus pensamientos no tienen que ver con Dios, que la mayoría de tus conversaciones no tienen que ver con Él, que la mayoría de tus acciones apuntan a tu propio bienestar y no el del reino. ¿Alguien aquí tiene que arrepentirse de sus pensamientos? Yo voy a pedir a los líderes de los grupos troncales que me ayuden, por favor. Necesito que pasen aquí al frente los líderes de grupos troncales. Rapidito, por favor. Vengan. Si alguien aquí tiene que arrepentirse de sus pensamientos, venga al frente ya mismo. Esta es noche de arrepentimiento. Esta es noche de consagrar a Dios primero. Venga al frente aquí, busca un hermano. No tiene que contar nada, ni un solo pensamiento tiene que contar. El solo hecho de que se pare delante de uno de estos líderes es reconocer delante de Dios lo que Dios sabe y solo Él sabe. Y no nos interesa saber nosotros. Pero permití que alguien aquí esta noche ore por vos. Alguien aquí tiene que arrepentirse de sus conversaciones. Venga pronto. Rápido aquí al frente. Rápido. Voy a pedir al ministerio de adoración, por favor, salvo que tengan que estar aquí al frente para orar o para ser orados. Si no, pasen, por favor. Vengan aquí. Alguien tiene que arrepentirse de sus acciones. Pase al frente, corriendo, rápido. Esta es noche de arrepentimiento. Esta es noche de poner a Dios primero. Noche de poner a Dios primero. Dios va primero. Volvamos a poner a Dios en su lugar. Dios primero. Dios primero. Dios primero. Primero su reino. Primero su justicia. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo a través de las siguientes vías. Iglesia El Camino Neuquén.